Dice la Escritura: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Bien, esto proviene del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque hay ordenanzas de la ley que son de la carne y diversas ordenanzas y abluciones acerca de la carne hasta el tiempo de perfeccionar las cosas, porque son sombras para el tiempo presente. Pero hay cosas que no son ordenanzas de la carne, como sacrificio de animales y demás, que realmente provienen del corazón y que sí perfeccionan al hombre y que sí purifican la conciencia y que viene de un corazón puro conforme al de Dios. Y esta es una de ellas, cuando dice que no te inclinarás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravio. ¿Por qué? Porque el hombre natural vive por vista, pero el hombre espiritual vive por fe. Y la vista engaña al hombre. La vista lleva al hombre a hacer cosas desatinadas. Y una de las cosas que llevan al hombre a hacer cosas desatinadas y obrar en contra de Dios es obrar conforme a la mayoría, actuar y pensar como actúa la mayoría, como actúa el grupo grande, como actúa la mayor parte de las personas. Y esto lleva al hombre a la muerte, esto lleva al hombre a la perdición, porque dice la Escritura que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y si la puerta que lleva a la condenación eterna del infierno es ancha y es espaciosa, y muchos son los que entran por ella, quiere decir que seguir a los muchos es caminar hacia allí. Quiere decir que dejarse guiar por el pensamiento de la mayoría es caminar hacia allí. Y mayormente el hombre así es que obra. Mayormente el hombre por esto es que se dirige, por el pensamiento de la mayoría, sean creyentes o no. Sean creyentes o sean familiares o sean quien sea, el hombre se guía por el pensamiento de la mayoría, porque si una congregación completa actúa en contraposición con la verdadera orden que el Espíritu Santo está dando en secreto a alguien, esa congregación va a perdición, y aquel que siga a ese grupo, a esa mayoría, va juntamente con ellos a perdición, porque para Dios no hay excepción de personas, y para Dios no es importante una cantidad de personas, sino verdaderamente personas que conforme a su corazón actúen y piensen, y conforme a su corazón sean y sean desarrolladas. ¿Por qué? Porque en el desierto era una gran cantidad de personas que había, cientos de miles de personas, y de todos ellos solo entraron 2 a la tierra prometida, y el resto de los que entraron fueron menores de 20 años, porque todos los que salieron de Egipto fueron consumidos por Dios en el desierto, por su rebeldía, por su desobediencia. Y el Señor no estaba mirando cantidades grandes, sino que cuando el pueblo pecó contra Dios en más de una oportunidad, primero, cuando pecaron con el asunto del becerro que se hicieron mientras Moisés estaba en el monte con Dios, Dios le dijo a Moisés, cuando aconteció lo de su pecado, que Moisés bajó, le dijo: deja que se encienda mi ira y los consuma, y de ti solo yo haré una nación grande. Y Moisés intercedió por ese pueblo, y Dios no los consumió. Pero el Señor no estaba mirando la cantidad de ellos, ni estaba mirando que los sacó de Egipto. El Señor estaba mirando la fe de ellos. El Señor estaba mirando que realmente le eran infieles. El Señor estaba mirando que realmente no le creían y que eran idólatras, y que sus corazones eran inclinados al mal, aún viendo las manifestaciones de Dios. Por tanto, al Señor no le mueve el pensamiento de la multitud, porque el Señor, que es el Señor, consumió a toda la tierra excepto a Noé con 7 personas en el tiempo de Noé en los días del diluvio, y no miró la grande cantidad de personas que había en toda la faz de la tierra, las cuales eran mayor cantidad que la que hoy habita la tierra, porque mayormente la tierra era cubierta de tierra, no de mar como lo es hoy, y las personas duraban mucho más tiempo, cercano a los 1000 años, casi llegando, y por tanto
como duraban más, había menos muerte y más nacimientos, porque eran menos enfermedades que las que habían hoy. Y el Señor no miró eso, sino que el Señor consumió a toda la tierra bajo agua, la destruyó bajo agua. ¿Por qué? Porque vio que los caminos de los hombres, todos, eran de continuo solamente al mal los designios de sus corazones. Y por eso el Señor no se guía por una multitud. Las personas se guían por la multitud. Y hoy en día hay creyentes que dicen, pero entonces, ¿quién será salvo? Si hay que vivir de esta manera o que hay que hacer de esta otra manera. Yo veo que en mi congregación todos lo hacen, en aquella también y en aquella otra también. No entendiendo que la mayoría va en error, no entendiendo que la mayoría camina a perdición, porque cuando el Señor dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, el Señor no se está refiriendo al mundo, al que no se dice ser cristiano, aquel que no ha aceptado con su boca a Jesucristo como Salvador. El Señor se está refiriendo a todos. El Señor está hablando de las personas. Muchos son los que entran por ella. No está diciendo muchos son los incrédulos que entran, muchos son los del mundo. No, el Señor está diciendo muchos, y ahí están los que son de la casa y los que son de fuera de la casa, porque incluso dice que los enemigos del hombre son los de la propia casa. Y habla de la casa del Señor, habla de la casa, habla de Dios, habla de la casa de Dios. Y el hombre es el hijo del hombre. El hombre es el hombre espiritual también, conforme a la imagen de Dios, creado a la imagen del Señor. Y los enemigos primeros del Señor son los de la casa. Y entonces así acontece. Y cuando se presentan delante del Señor, el Señor les dirá, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y le dirán, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Sin embargo, el Señor les dirá que no los conoció. Esta es la mayoría, esta no es una minoría, esta es una mayoría. El Señor habla enfáticamente y dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, el reino es para una manada, dice, pequeña. No porque el Señor quiera que el grupo sea pequeño, porque la voluntad de Dios no es esta, sino que dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero la fe es de pocos, la fe no es de todos. Esto es, dice la Escritura, para aquel que los reciba. Y estos son los pocos, es una minoría. Y las personas hoy se dejan guiar por el camino de los muchos creyentes. Lo que hacen los muchos creyentes, así hace otro. Se reúnen en una plaza a celebrar un día que es nacido del corazón del hombre, que es nacido de carne y sangre, y allá va y se reúnen todos. Hacen obras, hacen actividades que la mayoría hace, y allá va y se reúnen todos y confían en el pastor y confían en la multitud, y este es el sentir que hay en el corazón. No, pues Dios no los va a destruir, porque este es su pueblo, porque esta es su iglesia. No es así. La iglesia del Señor, sea uno, sean dos, sean tres, o sea una multitud, es aquella que vive en su perfecta obediencia. Esta es la iglesia del Señor. No es un grupo de personas que digan que es iglesia. No es un grupo de personas que tienen un concilio y que se reúnen en un lugar a gritar o a hacer algarabía. No es así, sino que sea uno, sean dos, sean tres, o sean cinco, o una multitud que vivan en perfecta comunión y verdadera obediencia a lo que Dios está ordenando por su Espíritu en su secreto, apartados del mundo y renunciando a todos los deseos de los pensamientos y de la carne, porque así dice, renunciando a los deseos mundanos, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este es el pueblo del Señor, aquel que vive en esa perfecta obediencia, en esa perfecta comunión íntima con el Señor, habiendo renunciado al mundo y a sus deseos. Por eso dice en el libro de Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque ¿qué es conformarse a este siglo? Mirar lo que hace la mayoría, actuar conforme a como actúa la mayoría, pensar conforme a como piensa la mayoría.
Así es, actuar conforme a este siglo. Conformarse a este siglo es conformarse a esto. No es que este siglo es los no cristianos, no. Este siglo es este siglo. Este siglo es una mente terrenal y las personas se equivocan pensando que esto no es para ellos porque están dentro de una congregación. Esto no es así. El Señor habla para todos y conformarse a este siglo es conformarse a lo que se ve de la multitud. Y los apóstoles, cuando el Señor les hablaba, le decían, ¿quién podrá ser salvo? Así en varias oportunidades aconteció, como cuando les habló acerca de que más fácil será entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Y se asombraron todos y le dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? El Señor no estaba hablando de que la multitud puede entrar. El Señor no estaba hablando de que a la multitud le será fácil entrar. El Señor estaba hablando las cosas específicas como eran. El que así haga, este entrará. Y lo veían tan difícil que decían, pero esto no lo podrá hacer casi nadie. ¿Esto quién lo podrá hacer? Pero el Señor no anda mirando eso. El Señor no está mirando eso. El Señor está mirando los de verdadera fe, los de verdadera obediencia. Para esos vino. Para esos, porque realmente la salvación es para todos, pero no la alcanzan todos, sino los de verdadera fe y verdadera obediencia, y los que verdaderamente viven unidos al Señor en todo su accionar, en todos sus pensamientos, que se apartan del pensamiento de la multitud para unirse al pensamiento de Dios, porque el pensamiento de Dios siempre va a ser distinto, va a ser diferente al pensamiento del grupo de la multitud. El pensamiento del Señor siempre va a ser diferente, y ese pensamiento solamente se puede encontrar en el secreto, porque cuando el pueblo decía ser pueblo, allá en el tiempo de los reyes, había solamente escasos hombres que verdaderamente eran pueblo de Dios. Háblese de Jeremías, háblese de Isaías, háblese de Ezequiel, los profetas. Y ellos eran escasos, y eran contados con los dedos de las manos. Y la multitud del pueblo era impío. Y no era pueblo de Dios por llamarse Israel. No, el verdadero pueblo de Dios eran los que verdaderamente le servían, apartados del pensamiento de la multitud en espíritu y en verdad. Los que verdaderamente le servían a él. Tanto que Jeremías en una oportunidad dijo, ¿quién me diera en el desierto un albergue de caminantes y de este pueblo me apartase? Pero hablaba el Espíritu de Dios a través de él, pero también tenía él este mismo sentir. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la multitud era impío, y no es que era impío no pronunciando el nombre de Dios, decía servir a Dios, decía hacer las cosas que hacía en nombre de Jehová, pero era de boca, porque verdaderamente del corazón no era en nombre de Jehová, era en nombre de los Baales, porque hacían todo tipo de obra infructuosa y perversa, idolátrica. Dice que en el nombre de Jehová de boca, pero era obra idolátrica. Así hacen hoy. Y entonces la gente se pregunta, pero entonces, ¿quién va a ser salvo? Si la iglesia completa lo hace, si la iglesia completa lo hace, la iglesia completa, hablando de una congregación, esa congregación completa irá a perdición, porque Dios no está mirando cantidad. Dice, no te inclinarás a los muchos. Es enfático en su palabra, en esta escritura. Dice, no te inclines a los muchos para hacer mal, ni respondas en litigio para hacer agravios. Entonces, inclinarse a los muchos es tener el pensamiento de los muchos. Los muchos comúnmente van a perdición. Los muchos piensan conforme a un pensamiento globalizado, a un pensamiento unitario de todos que piensan por sí mismos, como aquellos hombres que dice que intentaron levantar una torre que llegara al cielo después que Dios destruyó la tierra por agua. Dice, entonces se reunieron e intentaron levantar una torre que llegara al cielo, dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y sin embargo Dios miró que el pensamiento de todos ellos era perverso, y Dios dijo, de
descendamos ahora y confundamos allí la lengua de ellos, para que no sigan trabajando. Y así Dios entonces esparció a todos los hombres por toda la faz de la tierra y confundió la lengua de ellos, y que fue que se creó el Señor todos los idiomas. ¿Por qué? Porque todos estaban unánimes en un mismo acuerdo y pensaban que aquello era bueno, porque estaban edificando una torre para llegar al cielo, para llegar a Dios a su propia manera. Así el hombre, en su mayoría hoy en las congregaciones, intenta llegar a Dios por su propia manera. Hagamos esta actividad y todos van allá detrás del líder engañador, del líder perdido que tienen y ciego, porque no viven en comunión con Dios, pensando que aquella obra del Señor, porque el líder la dictó y porque la mayoría la hace y porque la otra iglesia también la hace. Y estos son los de la Torre de Babel, los de la Torre de Babel, los que estaban edificando una torre para llegar al cielo, porque esta es la torre, su propia obra que hace la multitud, intentando agradar a Dios, intentando alcanzar con esas obras la perfección o la salvación o el agrado de Dios. Y aquella obra es la obra de la torre que están edificando para llegar al cielo, la cual Dios destruirá, porque este es el pensamiento de la multitud. Si alguno quiere hacer la obra de Dios, apártese de ese pensamiento multitudinario y vaya a su secreto solo, y entonces encontrará la verdad de todas las cosas. Lo dice David cuando dice, no me senté en compañía de... Lo dice David, también lo dice Jeremías, no me senté en compañía de burladores, no me senté en compañía de hipócritas, ni anduve con los que andaban hipócritamente. Entonces, ¿por qué? Porque él no se sentaban con la mayoría del pueblo, no entraban a los atrios de Dios con la mayoría del pueblo, sino que se quedaban solos, se quedaban apartados, se quedaban aparte, excluidos del pueblo, porque el pensamiento de la multitud era de sí mismos. El pensamiento de la multitud eran de los reyes y líderes perdidos que tenían, y este pensamiento no es el del verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios es escaso. El verdadero pueblo de Dios está apartado. Y si el pensamiento de la multitud va en contra de la orden del Espíritu Santo, el pensamiento de la multitud va a obrar para muerte y va a obrar para perdición. Llámese cristiano o llámese como se llame, porque el Señor no vino por alguien que se llama cristiano, sino por verdaderos creyentes, como le dijo a Tomás. No seas incrédulo, sino sé creyente. Por estos viene el Señor. Y los creyentes obedecen la voz del Espíritu Santo, lo buscan con temor y con temblor sin cesar. No obedecen a la voz de la multitud, ni corren conforme a la corriente del mundo. Porque dice el Señor de Juan el Bautista, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, ¿qué saliste a ver? A un profeta, si os digo, y más que profeta. ¿Y qué es una caña sacudida por el viento? Una caña que es débil y que se deja llevar por cualquier viento que la mueva. A donde va el viento, allá va la caña. A donde corre el viento, allá corre la caña. Si a un lado, hacia el otro, hacia adelante, hacia atrás, allá va la caña. Esto no era Juan el Bautista. Y el pueblo de hoy está llamado a hacer aquellas obras, porque este pueblo está llamado a ser el Elías del final. Entonces, este pueblo tiene esa misma imagen porque es el Espíritu de Dios en él, el Espíritu que había en Juan, el cual no hace acepción de personas y en el cual ya no hay varón ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, sino que todos somos uno en Cristo Jesús cuando verdaderamente somos transformados por el Espíritu de Dios, dirigidos por el Espíritu de Dios. No se dejaba guiar por lo que pensaba la multitud, estaba solo, y la multitud, diciendo ser de Dios, no conocía a Dios, porque el pensamiento de la multitud es para muerte. El pensamiento de la multitud está errado. El pensamiento de la cristiandad moderna, de la mayoría, no va conforme al pensamiento de Dios. No es así, sino que el pensamiento de Dios está en los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto con aquellos que viven aquellos con los cuales él vive en su intimidad, porque viven con él en su secreto. Gloria a Dios.